Bienvenidos a la sección para Game Devs. El juego de código abierto, Scripts World, enfrenta la vuelta de una vieja polémica por un bug de cross-site scripting. Los devs dicen que no es grave y que arreglarlo podría romper scripts populares que vienen tiempo usándose, aunque al final implementaron un parche que lo mitiga. Vamos por partes, porque estas cosas se entienden mejor si vamos de a poco. Scripts es la unión de las palabras script y crips. La primera significa, bueno, guión, ya saben. En general no lo solemos traducir al español porque además pierde el contexto. En motores de juego, IA clásica, es decir, la IA que no está basada en LLMs, sino en algoritmos clásicos, etc., le solemos decir simplemente scripts, así en inglés. Y la otra palabra, creeps, es algo así como criaturas, fenómenos. No estoy segura si tiene traducción exacta, pero es otra palabra que un gamer o desarrollador comprenden a nivel intuitivo sin tener que conocer su traducción al español. Es videojuego en línea, estilo MMORPG o RTE en línea. Va de que el comportamiento de tus unidades lo tienes que programar tú. Ahora comenzamos con aspectos un poco técnicos. El lenguaje de programación es JavaScript y el juego parece estar hecho con algo tipo Electron o Node.js o algo que tiene Document Object Model, porque la vulnerabilidad justamente tiene que ver con etiquetas HTML. Y acá yo me abro y se lo dejo al gato. Gracias, Betty. Scripts World, el cliente oficial, es de código cerrado, a diferencia del servidor que es de código abierto. El cliente oficial está hecho con algo que procesa HTML, CSS y JavaScript, como si fuera un navegador web. Y aunque no podemos estar del todo seguros porque es de código cerrado, asumiremos desde ahora que está hecho con Electron. Electron hace una cosa curiosa. Te da ambos mundos al mismo tiempo. Electron levanta como un servidor Node.js sin cabeza, desde el cual puedes lanzar una ventana basada en Chromium, o sea, similar a Google Chrome, pero sin los servicios de Google. Y usa esa ventana para la parte visual de tu aplicación o juego. Es interesante porque programas la interfaz de usuario como si fuera una página web más. Puedes usar todos tus conocimientos de desarrollo web, pero no estás haciendo una web, sino una aplicación que se instala en el escritorio del usuario, con un nivel de confianza mucho mayor. A su vez, el backend en Node.js ya es JavaScript sin restricciones, que puede acceder incluso a todo el sistema de archivos, como si fuera una app escrita en C++. Y las curiosidades siguen, porque el proceso Chromium en el que corre tu página web, o mejor dicho, tu interfaz de usuario visual, puede comunicarse con el proceso sin salida gráfica, por medio de requests comunes si quieres, y así aprovechas toda tu experiencia en diseño web. Básicamente, los requests que antes mandabas a un servidor remoto, ahora los mandas a un proceso corriendo en el mismo sistema, y también escrito en JavaScript. Y hay aún más. Ni siquiera tienes que hacer los requests al proceso Node.js corriendo de fondo. Si habilitas la configuración correcta, puedes importar módulos de Node.js directo al proceso renderer basado en Chromium y hacer todo desde allí, sin interprocess communication o request HTTP de ningún tipo. Justamente el exploit que estamos tratando hoy usa NWB, lo que indica que esta segunda modalidad está siendo usada. En las capturas de pantalla y los ejemplos de código del usuario que inició toda esta polémica, se puede ver cómo él hace un require a NWB, y en concreto importa el módulo de procesos que permite ejecutar otros procesos, como lo haría una aplicación nativa. Dale bien, pero ¿por qué algo de eso es un problema? Explica eso. Bueno, Betty, para entenderlo, primero tenemos que aceptar el prejuicio de que los programadores son grandes ahorradores energéticos. Huyen de ciertos ritos sociales muy desgastantes. Apagan el teléfono o lo ponen en silencio. No responden llamadas de voz. Prefieren el solo jugador al social game. No les gusta que algo o alguien condicionen sus horarios. Y toda esa energía, luego van y la dejan en sus diversos proyectos. Pero debido a su naturaleza ahorrativa, suelen tomar decisiones del siguiente estilo. ¿Para qué crear un lenguaje de scripts de unidades desde cero que no tenga require, o import, o include? O que sí los tenga, pero que no tenga módulos como procesos.
y que solo sirva para programar cómo se mueven las unidades por el mapa, si ya existe JavaScript. Así que, ¿qué haría un gran ahorrador de energía? Clona un repo de GitHub, levanta un servidor de fondo Node.js y deja que los jugadores programen en JavaScript. Listo, problema resuelto. Y no tuviste que escribir una sola línea de código. Has ahorrado tiempo y energía, que la puedes dejar en partes interesantes de tu proyecto. Lo mismo pasa con el procesamiento de etiquetas HTML a nivel del DOM. ¿Para qué quitarlo, si permite que los jugadores puedan imprimir los nombres de sus unidades con efectos de texto y colores que cambian? Pero ¿qué tiene que ver nada de eso con lo que muestra el usuario que protagoniza la polémica? O sea, el usuario muestra un ataque que comienza con console log. No lo entiendo. Eso saca texto por la consola web del navegador web, ¿no? Veo que has avanzado con tu curso de JavaScript, Betty. Pero esto se vuelve cada vez más complicado debido al número infinito de posibilidades. Tu razonamiento está bien. ConsoleLog debería sacar su salida por la consola web, que es inofensiva. Pero en Scripts World, hacer un ConsoleLog manda la salida a un elemento HTML en la UI del jugador. Esto es así porque el juego tiene su propia consola y sus propias herramientas de depuración de scripts. Programado todo en JavaScript usando los motores ya mencionados. Se tuvo que hacer así porque, aunque un programador en modo ahorro de energía podría simplemente exponer el depurador de Electron, esto no serviría porque mostraría código interno del juego. Los devs querían que los jugadores vieran el código de sus propios scripts, no los scripts internos del motor de juego. Así que tuvieron que desarrollar su propio depurador y su propia consola a donde mandar la salida de los console log que hacen los jugadores. Pero a diferencia de la consola web de Electron, que es robusta y confiable, la interna de Scripts no realiza comprobaciones de seguridad y trata de parsear las etiquetas HTML tal cual llegan, o al menos lo hacía antes del parche. La definición de cross-site scripting es, justamente, ejecutar código que viene de fuentes externas de manera no intencional. Y el cross-site scripting se mitiga validando los datos de entrada, para que no vayan a tratarse como algo ejecutable. Me lo comienzo a imaginar. Pero ¿por qué los devs no le querían dar bola al comienzo? Porque se asumía que solo el jugador podría ejecutar console log en sus propios scripts, y que no había forma de que te lo hicieran remotamente, al menos que fueras un vampiro de energía, y copiaras y pegaras un código de alguien más, sin leerlo y sin intentar entenderlo, porque estabas en modo de ahorro de energía. No creas que solo los adolescentes que sueñan con hacerse millonarios siendo gamers caen en esas. La gente que sabe programar y que entiende cómo funciona una computadora no siempre va con la guardia en alto. A veces también se confían. Pero los devs veían que esto era responsabilidad de cada jugador, y no de ellos como mantenedores del juego. ¿Y no tienen razón en eso los devs? Hasta donde yo entendí, no. Sí hay formas de hacer que tu proceso Electron parsee etiquetas que vienen de afuera, sin que te des cuenta. Es muy oportunista y requiere algo de suerte, pero se podría hacer. El usuario que denunció la vulnerabilidad demostró en su blog, con capturas de pantalla, cómo la consola del cliente de Scripts Worlds inserta al DOM cualquier etiqueta HTML que esté almacenada en variables de texto como, y esto lo demuestra con capturas de pantalla, el nombre de las criaturas del juego. Supongamos que un jugador hace console.log envencrypt name, y supongamos que enemycrypt contiene en su propiedad name una etiqueta script. Listo, te acabo de hacer ejecutar un script sin que te dieras cuenta. Encima, ese script podría hacer un requiere al módulo de procesos de Node.js, que podría usarse para lanzar todo tipo de comandos del lado de la víctima sin que se dé cuenta. ¿Pero eso no actuaría también en la máquina del hacker? No es un problema. El hacker pone una variable global que es visible al código malicioso. Si esta variable existe, el código malicioso sabe que está en la máquina del hacker y que no tiene que hacer nada. Si no existe, sabe que es una víctima y que sí tiene que actuar. Los devs dijeron que esto no era un verdadero peligro, y que la etiqueta de permitir el control del equipo de la víctima era un clickbait exagerado. Permitir el control, dado así como seguro, es clickbait, sí. Aunque puedas ejecutar comandos con el mismo nivel de permisos que el usuario que está jugando, de ahí a escalar privilegios en sistemas Windows 10 y Windows 11, no es nada sencillo.
Pero eso no quiere decir que no puedan comprometer tu privacidad de alguna manera. Incluso si solo es usado para hacer trampa dentro del propio juego, ya es algo que merece la atención de los dev. Pero sí, la prensa hizo framing para destacar lo que vende más. ¿En qué consiste el parche de los devs? El parche de los devs consiste en que ahora la salida de console log sí se valida. Y que si quieres poder crear etiquetas y eso, ahora existe una nueva función llamada console log unsafe. Esta nueva función, que traducida al español es algo así como log inseguro, es la vieja console log sin validar. Y que console log pasó a ser validada ahora. O sea, si se detecta una etiqueta HTML, se la modifica para que salga como texto plano, impidiendo que el DOM intente leerla como etiqueta. ¿Por qué los devs no querían hacer caso de esto al comienzo? Porque son grandes ahorradores de energía, o sea, programadores. Ellos no veían cómo un atacante podía hacer llegar código a la víctima. En general, los jugadores de Scripps World solo hacen console log a cosas propias. Y de hacerlo con datos de los enemigos, lo suelen hacer con variables numéricas que no suponen ningún riesgo. Yo puse el ejemplo del nombre de las entidades, pero no soy un experto en el código del juego, y no sé si se puede poner cosas arbitrarias allí. Era un ejemplo, pero alguna forma de hacerle llegar código a la víctima debe haber, por sutil que sea, o no se hubieran molestado en hacer un parche. Si no es por medio del nombre de las entidades, será por medio de alguna otra variable del juego. La única forma que los devs pensaban que existía de hacer llegar código a la víctima era por medio de ingeniería social. Algo así como que te metes a jugar sin ser programador, y alguien que sí lo es te da un código el cual copias y pegas sin intentar comprender qué hace. Esa era la única forma en que los devs veían que se podía explotar esta peculiaridad del diseño de Scripps Worlds. Pienso que le hicimos un buen deframing a esta noticia. Sigamos entonces con la siguiente. Esta es una especie de broma muy pesada que le hicieron a un dev indie en Steam. Juego inspirado en Warhammer 40.000 para la estética y FTL para las mecánicas, fue removido de Steam después de un muy peculiar reclamo de DMCA. El juego en cuestión es Void War, y su desarrollador es Tundra Interactive. Voy a empezar diciendo que el reclamo lo generó un tal Mal Reynolds, en representación de Games Workshop, que es el IP holder de Warhammer 40.000. El nombre es el mismo del personaje del capitán de la ya finalizada serie Firefly de Aventuras en el Espacio. Hecho que hizo notar Tundra en uno de sus últimos posts en Steam. Firefly fue una serie que llegó a tener sus seguidores de culto. La serie fue cancelada por la cadena Fox tras emitir 11 episodios en 2002, y otros 3 episodios fueron emitidos en 2003 para así darle final. Sus seguidores se quedaron con ganas de más. Esto es triste, pero llega a pasar. Puede ser un nuevo exploit basado en la cobardía de Steam. Quiero decir, ellos miden y pesan a reclamante de reclamado. Posible representante legítimo de empresa multimillonaria contra sujeto haciendo solo dev. Por las dudas, le damos la razón a los primeros. Si este exploit resulta efectivo, muchos devs indies van a empezar a caer. ¿Vos decís? Mira, busqué en LinkedIn y Facebook a ver cuántos Mal Reynolds aparecían. Y para mi sorpresa fueron muchísimos. La mayoría sin foto. Y uno me llamó la atención, porque es capitán. No pone capitán de barco ni nada, solo capitán. ¿Será nuestro troll? Igual, no me consta que sea un troll. Igual es una persona real que justamente le tocó llamarse Mal Reynolds. Ahora bien, según Kotaku e IGN, no hubo intentos por tumbar el juego en itch.io. Así que no sé. Si de verdad es Games Workshop, lo tendrían que atacar por todos los frentes al mismo tiempo, ¿no? Recursos tienen, y es una IP agresiva. Bueno, siguiente noticia. El popular asset para Unity, Retarget Pro, actualiza a versión 4.2.1, un asset que permite transferir animaciones entre esqueletos genéricos que no tienen que cumplir con el estándar humanoid de Unity. En Unity no puedes compartir animaciones entre personajes con esqueletos genéricos, al menos que sus esqueletos sean idénticos. La excepción es el sistema Humanoid, que permite transferir animaciones entre personajes humanos importados como humanoides, aun si sus esqueletos presentan diferencias de proporciones, etc. Pero solo funciona con personajes humanoides. Un personaje humanoide
tiene sus huesos organizados y nombrados de cierta manera. Pero con este sistema no se puede, por ejemplo, transferir una animación entre un gato y un caballo, aun si ambos se paran en 4 patas, mientras que Retarget Pro sí lo hace posible. Y tenemos que dejar por acá. La información debe fluir.